A nuestros amigos que nos están viendo por Facebook, a nuestro querido amigo Jorge Román Gómez del Punomí, le deseamos éxitos acá desde Caguazú, desde Boicaén, en este congreso que empezó ya hace un rato desde Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Todo esto y desde hoy en adelante a disposición de ustedes. Vamos a pedirle, ¿quién acá? Acá, Ñanduti, ¿puede venir un ratito? Vení, Ñanduti, con tu mamá, un poco de idea. Vamos a pedirle a Uber que pueda acercar eso, ese lote así, ese libro que meta allí en la pieza. Y vamos a darle un aplauso a Ñanduti. Con esto vamos a habilitar nuestra biblioteca que está allí al lado. Desde acá, ella va a encargarse de acercar a mí. Pueden acercarse con ella. Juntos van a ir allí, van a depositar y vamos a darle un aplauso. Esta biblioteca se llama Sabino Araboí Jiménez. Y allí entonces va nuestra querida amiga Ñanduti y ella va a ubicar allí estos primeros libros que acá en adelante ustedes van a encontrar todas las veces que vengan. Allí dice enfrente, Biblioteca Sabino Araboí Jiménez. Y quiero pedirle si está otra, ¿quién era de San Pedro allá? ¿Cómo es que se llamaba nuestra amiguita? ¿Cómo se llama allá? Abigail. ¿Puede venir Abigail con, no sé, tu mamá, tu hermana? Tu mamá con su mamá. Vení Abigail con tu mamá. Vamos a pedirle a Abigail que viene de San Pedro, porque también anda, yo creo que viene. Y a Abigail le vamos a pedir acá en chiquitito en espacio a la profesora Ramona. Otra vez le voy a pedirle a Uber una ayudita, por favor, mi querido. Viene Abigail y vamos a... ¿Puedo sacarnos nuestro inventario? Esa planta. Nosotros queremos honrar la naturaleza y esto que cayó y quedó allí, y con la ayuda del profesor Raimundo trajimos acá. ¿Cuál es el saco? A ver, esa jativa que hay en el inventario. Y este museo lleva el nombre de este inventario y vamos a pedirle acá a Abigail con su mamá, que despacito no va a tener que claro, ¿sí? Que puedan introducir allí en este que es el museo. Y acá en adelante vamos a ir introduciendo otros elementos que van a ser de valor para nosotros. Bueno, y lo tercero, le invitamos acá a la señora Alicia Martínez. Ella ya lleva un tiempo viviendo acá con su familia. Con la ayuda del profesor Raimundo construimos este hogar nuevo. El ranchito que está al lado fue la casa permanente de ella y su familia. Ahora le estamos dando esta casa nueva. Y queremos que todos sean testigos de este compromiso que el Ateneo va a asumir con ella. Y vamos entonces a firmar este compromiso por el cual ella queda como la casera permanente del Ateneo acá. Ella y toda su familia. De manera que también nosotros podamos documentar. Nosotros tenemos nuestras autoridades a las que también le vamos a rendir cuenta de esto en el Ateneo, ¿verdad? Tiempo ribe Mombeuse Curilla Arema Pea Uñipurujahue, a Pepe Mejahue 25 años aproximadamente con Ñimeja Vejina, Ashare con 35 años, a Abeitei Catures de Peisa, Jaecuera y Sagua, Oí, Ti, Oñi interesada, o estudia. Ñandeñe Guaraní, oñe formar, oñe capacitar, a Peisano, y Catuta Yeyocogina, Tetamboy, Geta, Baeoa, a capaz de pear y seguir, Jañe Mocune, No, hasta interés, vean. PTI, Mocoy.